Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas. Mi nombre es Jocelyn Mixto, pertenezco a la Liga STEAM y el día de hoy seré su profe de matemáticas. El tema que veremos hoy es racionalización y sus tipos. Entonces, el día de hoy veremos qué es la racionalización, qué tipos de racionalización existen y además aprenderemos a resolver algunos ejercicios. Iniciemos. Por lo tanto, te pido que vayas por tus lápices, por tus bolígrafos y por tu cuaderno, que hoy entraremos en el bello mundo de las matemáticas. Recordemos, es muy importante que en esta clase recordemos lo que hemos aprendido anteriormente, la potenciación y la radicación. Entonces, recuerda todas esas propiedades que aprendimos. Iniciemos. Pues, ¿qué será la racionalización? Racionalizar consiste en quitar del denominador las raíces. Es decir, que por varios artificios matemáticos, quizás por muchos o quizás por pocos, tenemos que eliminar esta raíz del denominador. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, donde vemos que el denominador es una raíz. Ahora nosotros, aplicando algunos artificios, vamos a racionalizar y vamos a llegar a este resultado. Y como verán, en el numerador sí hay una raíz, pero eso no incumbe. Lo importante es que en el denominador no esté presente ninguna raíz. Veamos, en el caso de la racionalización nosotros lo podemos dividir en dos casos. El primer caso, cuando el denominador es un monomio. Entonces, este va a ser de esta forma. A sobre B por raíz n de c elevado a la m. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por un factor, tanto al numerador como al denominador. A este factor nosotros lo llamamos factor racionalizante. Este factor tiene que ser capaz de eliminar la raíz exclusivamente del denominador. Por ejemplo, acá, en el primer caso que vimos, el ejemplito de arribita, lo que estamos haciendo es multiplicar por un factor racionalizante, que en este caso es igual a raíz n de c elevado a n menos m. Esto lo vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador. Ojo, que en este caso lo que hacemos es copiar el índice de la raíz, es decir, n, y restarle la potencia, m. Y esa es la forma de hallar el factor racionalizante. Y como resultado nosotros tendríamos lo siguiente. Me gustaría que miren atentamente el denominador. En el denominador, en la parte que está de rojo, vamos a aplicar algunas propiedades o algo que aprendimos previamente. Entonces vamos a aplicar en este caso la propiedad de la radicación, que nos indicaba lo siguiente, que podemos unirlo en una sola raíz y después podemos sumar las potencias, es decir, m más n menos m. Y como resultado nosotros tendríamos raíz n de c elevado a la n, que esto es igual a c. Entonces, de esta manera ya habríamos eliminado la raíz de este denominador. Y por lo tanto, nuestro resultado va a ser igual a la siguiente expresión, donde vemos que en el denominador ya no hay raíz y en el numerador sí hay raíz, pero eso no importa mucho. Lo importante es eliminar la raíz del denominador. Ahora veamos un ejemplo para entender más. Entonces nos indica racionalizar la siguiente expresión. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar el coeficiente 5, vamos a copiar la raíz de b sobre raíz cúbica de 4a. Ahora busquemos este factor racionalizante. El factor racionalizante, recuerden, va a ser igual a el índice menos la potencia. En este caso, 4a elevado a 3 menos 1, que va a ser igual a 2. Ese va a ser nuestro factor racionalizante. Multiplicando tanto al numerador como al denominador, vamos a tener lo siguiente.
va a ser igual a 5 por raíz de b por raíz cúbica de 4a todo elevado al cuadrado sobre, multiplicando el denominador de ambos, vamos a obtener 4 por a. Y ya habríamos racionalizado la expresión. Pregunta. Opción múltiple. ¿Cuál es el factor que elegiría para eliminar la raíz del denominador del siguiente ejemplo? Inciso A, inciso B o inciso C. Te doy 10 segundos para que lo pienses. La respuesta correcta es el inciso A. Recuerda, estamos aplicando índice 2 menos la potencia 1. 2 menos 1, 1. Ahora veamos el segundo caso, cuando el denominador es un binomio. A este caso nosotros le vamos a llamar caso 2A. Por ejemplo, vemos acá que es de este tipo, es decir, A sobre raíz cuadrada de B más menos raíz cuadrada de C. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado. Este conjugado va a ser nuestro factor racionalizante. Ojo, este conjugado tiene que tener el signo opuesto al binomio. Por ejemplo, veamos un poco para entender. Como ya tenemos este problema, lo que vamos a hacer es aplicar. Entonces, lo que hacemos es hallar el conjugado. Si en este caso mi denominador fuera raíz cuadrada de b más raíz cuadrada de c, mi conjugado va a ser raíz cuadrada de b menos raíz cuadrada de c. Ahora, si mi denominador fuera raíz cuadrada de b menos raíz cuadrada de c, mi conjugado sería con el signo opuesto, es decir, raíz cuadrada de b más raíz cuadrada de c. Y multiplicando por este conjugado, nosotros aplicaríamos algo que quizás hemos visto en anteriores clases. Y estoy segura que lo recuerdas. Es la diferencia de cuadrados. Como podemos ver acá. Y aplicando esto, nos deshacemos de la raíz. Y como resultado, tendríamos esto. Ahora veamos un ejemplo para entender más. Entonces nos piden racionalizar la siguiente expresión. Entonces lo que primero vamos a hacer es copiar el numerador. También vamos a copiar el denominador. Y ahora tenemos que ir pensando, mientras sucede esto, qué factor racionalizante vamos a aplicar. Recuerda, tenemos que aplicar el conjugado, es decir, aquel que tenga el signo opuesto. Entonces, en este caso, nuestro factor racionalizante va a ser raíz cuadrada de x menos 4 más raíz cuadrada de 3x menos 14. Y esto va a multiplicar tanto al numerador, como lo vemos, y así también al denominador. Ojo, recuerda, en el denominador de nuestra fracción el signo es negativo. Ahora nuestro conjugado tiene signo positivo. Ahora, multiplicando, recuerda, numerador con numerador y denominador con denominador, tendríamos lo siguiente. Y esto va a ser igual a x menos 5 por raíz cuadrada de x menos 4 más raíz cuadrada de 3x menos 14. Ahora en el denominador, diferencia de cuadrados. Entonces elevaríamos x menos 4 al cuadrado en raíz cuadrada y estos se eliminarían. Así es que veamos cómo se resuelven. Multiplicando, diferencia de cuadrados, raíz cuadrada de x menos 4 elevado al cuadrado menos la raíz cuadrada de 3x menos 14 elevado al cuadrado. Simplificamos índice con exponente. Y por lo tanto, al final tendríamos lo siguiente. Vamos a copiar el numerador exactamente igual porque no le hemos hecho ninguna modificación. Ahora sí,
copiado el numerador, vayamos con el denominador. Y en el denominador, ya que hemos eliminado índice y exponente, vamos a tener que es igual a x menos 4 menos paréntesis 3x menos 14. Podríamos aplicar y hacer las operaciones correspondientes, pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Y ya vemos que nuestro denominador ya no tiene raíces. Pregunta. Opción múltiple. ¿Cuál es el factor que elegiría para eliminar la raíz del denominador del siguiente ejemplo? ¿Inciso A, inciso B o inciso C? Te doy 10 segundos para que lo pienses. La respuesta es el inciso B. Recuerda, estamos aplicando el conjugado, es decir, que acá como vemos el denominador tiene signo negativo y en este caso lo que vamos a hacer es elegir aquel que tenga signo positivo. Ahora continuamos en el caso 2, pero este es el caso 2B, cuando el denominador es un binomio, pero en este caso tiene otra forma. Tiene esta forma, recordemos, el caso 2A tenía raíz cuadrática. En este caso ya vemos raíz cúbica, es por eso que este es el caso 2B. Entonces, en este caso y como en los anteriores, lo que tenemos que hacer es multiplicar tanto el numerador como el denominador por un factor racionalizante. En este caso ya no vamos a usar el conjugado que hemos usado anteriormente, sino que vamos a utilizar un trinomio. Entonces tenemos que multiplicar al numerador y al denominador por un trinomio. Y a ver, veamos el ejemplo. Este va a ser el trinomio por el que vamos a multiplicar. Pero ¿de dónde hemos sacado este trinomio? Recuerda, diferencia de cubos. Cuando nosotros hacíamos diferencia de cubos, al multiplicar el primer factor por un trinomio, obteníamos lo siguiente, que las raíces cúbicas con la potencia se iba. Y eso es lo que vamos a aplicar el día de hoy. Entonces, aplicando y multiplicando por este trinomio, vamos a tener lo siguiente. Ojo, me olvidé de decir que podemos tener dos casos. Cuando tenga el signo positivo o cuando tenga el signo negativo. Y vamos a aplicar sea diferencia de cubos o suma de cubos, según corresponda. En este caso lo que nosotros vamos a aplicar va a ser tanto la diferencia como la suma. Es por eso que tenemos más, menos. Y aplicando esto y multiplicando, obtendríamos el siguiente resultado. Como vemos, ya no tenemos en el denominador raíces, por lo tanto ya habríamos racionalizado. Ahora veamos un ejemplo. Por ejemplo, se indican aquí racionalizar la siguiente expresión. Entonces, primero identifiquemos. Corresponde al caso 2B. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Primero vamos a copiar la fracción tal cual. Vamos a copiar el numerador, 7x. También vamos a copiar el denominador, raíz cúbica de x más 1, menos raíz cúbica de y. Y es aquí donde ya vamos a aplicar el factor racionalizante. Recuerda, en este caso tenemos que aplicar un trinomio. Entonces vamos a aplicar raíz cúbica de x más 1 elevado al cuadrado, más raíz cúbica de x más 1 por raíz cúbica de y, más raíz cúbica de y elevado al cuadrado. Recuerda, este trinomio corresponde de la diferencia de cubos. Entonces, este mismo trinomio lo vamos a copiar en el denominador. Es muy importante que recuerden los signos, porque si esto fuera una suma de cubos, el signo del segundo término cambiaría por negativo. Ojo. Ahora sí, continuando.
Ahora vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces en el numerador nosotros tenemos 7x por raíz cúbica de x más 1 elevado al cuadrado más raíz cúbica de x más 1 por raíz cúbica de y más raíz cúbica de y al cuadrado. Ahora sí, en el denominador tenemos que multiplicar el numerador de arriba por el denominador de arriba. Y esto va a ser igual a ¿qué? Raíz cúbica de x más 1 elevado al cubo menos raíz cúbica de menos raíz cúbica de y elevado al cubo. Recuerda, simplificamos el índice con el exponente y por lo tanto tendríamos lo siguiente. El numerador se mantiene tal cual porque no hemos realizado ninguna operación diferente a la anterior. Sin embargo, en el denominador va a haber una simplificación. Entonces, tenemos en nuestro denominador que va a ser igual a x más 1 menos y. Por lo tanto, nuestro denominador ya no tiene raíces y estaría la fracción racionalizada. Pregunta. Opción múltiple. ¿Cuál es el factor que elegiría para eliminar la raíz del denominador del siguiente ejemplo? Inciso A, inciso B, inciso C. Respuesta. La respuesta es el inciso A. Primero, recuerda que para realizar esto sí o sí debe ser un trinomio. Ahora recuerda, es muy importante los signos. Si bien el inciso A y el inciso B se parecen, el segundo término tiene signo negativo. Y esto es porque vamos a aplicar la suma de cubos. Acá hemos elaborado una tablita pequeña para que recordemos cómo tenemos que actuar en cada caso. Por ejemplo, cuando mi denominador es un monomio que corresponde al caso 1, el factor racionalizante va a ser el siguiente. Va a ser raíz n de c elevado a n menos m. Y el denominador va a ser racionalizado. Y esto va a ser igual a bc. Ahora, en el caso en que mi denominador sea raíz cuadrada de b más raíz cuadrada de c, esto ya corresponde, ojo, al segundo caso de binomio, pero el caso 2a, el factor racionalizante va a ser el conjugado con signo diferente. Es decir, que en vez de este más le voy a poner un menos. Y por lo tanto, mi denominador ya va a estar racionalizado. Ahora, igual corresponde al segundo caso 2a. Sin embargo, en este caso ya tenemos que va a ser raíz cuadrada de b menos raíz cuadrada de c. El factor racionalizante tiene que ser el conjugado con diferente signo. Es decir, en vez de ese signo negativo, le vamos a poner el signo positivo. Y al multiplicar el denominador por el factor racionalizante, tenemos un denominador racionalizado, que va a ser igual a b menos c. Ahora, los últimos dos casos pertenecen al segundo caso 2b. Iniciemos. En el primero tenemos raíz cúbica de b menos raíz cúbica de c. Entonces, el factor racionalizante va a ser un trinomio. Pero en este caso, todos los monomios que corresponden a este trinomio tienen que tener signo positivo. Y al multiplicar este factor racionalizante por mi denominador, voy a tener un denominador racionalizado, es decir, b menos c. Ahora, el último caso, que también corresponde al caso 2b, es raíz cúbica de b más raíz cúbica de c. Ahora mi factor racionalizante es muy similar al primero, sin embargo, el signo del segundo término es el que varía. Y al multiplicar este factor racionalizante por mi denominador, voy a tener el denominador racionalizado, y este va a ser igual a b más c. Hoy aprendimos la racionalización,
los tipos de racionalización y aprendimos a resolver ejercicios. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima.